Buenas noches, amigos. Estamos una vez más en su programa Juicios Insensatos, transmitiendo desde Radio Numancia y Sin Línea MX. Estamos tratando de hablar, en nuestro segundo programa, acerca de una tríada: la literatura, la poesía y la vida cotidiana. Pero quizá más que hablar de ellas como tríada, como elementos que se enlazan, estamos tratando de hablar a propósito de ellas, usándolas como un noble pretexto. Por supuesto, el campo para reflexionar, para discurrir es amplísimo y muy controversial, seguramente con muchos apartados que se prestan a polémica, pero nos hemos propuesto utilizar, lo habíamos mencionado la vez pasada, el texto de Marco Antonio Campos, con el que prologa una temporada en el infierno de Rimbaud, para hablar a propósito de ese texto. Sin embargo, podemos bordar un poco antes de entrar al texto, a propósito de algunos aspectos que enlazan a la poesía, la literatura y la vida cotidiana. Se nos dirá, la poesía está dentro de la literatura, y quizá bastaría con decir literatura y vida cotidiana. Sin embargo, existen aspectos, una multiplicidad de elementos y de ángulos desde la literatura, por la cual quizá la poesía y tal vez otras formas de escritura, ¿por qué no?, pueden reclamar su autonomía, o una cierta autonomía cuando menos. Al respecto, tendremos primero que quizá abordar y bordar en torno a lo que hacemos, por ejemplo, ya que hablamos de vida cotidiana, con el lenguaje. En la vida cotidiana, una de las cosas que más frecuentamos es un cierto consumo de nuestra lengua. Ese consumo tiene que ver, por supuesto, con los aspectos diversos de nuestra existencia y con los contextos en los cuales nosotros nos movemos, en los que cruzamos, en los que habitamos, y que nos piden condiciones que, aunque semejantes, sin embargo de pronto varían, y algunas varían drásticamente, para permitirnos insertarnos en ellos. Todavía más, en algunos contextos quizá no deseamos encontrarnos y no los podemos evitar. Y por consecuencia tenemos una conducta, un proceder, una actitud que a veces es de oposición, de resistencia al contexto del cual quisiéramos alejarnos, pero que nos vemos obligados, forzados por alguna circunstancia, como por ejemplo la laboral. Estas personas con las que no deseo platicar, con las que no quiero tener intercambio, su conversación no me interesa, o por qué no incluso tengo diferencias graves con ellas, roces, confrontaciones. Sin embargo, son personas con las que yo debo compaginar en algún sentido, porque no solo habitan mi campo laboral, mi ámbito laboral, mi contexto laboral, sino que además pueden incidir en él. Por ejemplo, si yo ofrezco un servicio o trabajo para algún negocio que ofrece un servicio, y yo soy el prestador de ese servicio, y tengo que hablar con estas personas que son nuestros clientes. Y resulta que estas personas me incomodan tanto como yo les incomodo. Y entonces lo que hacemos en situaciones de este tipo es, en efecto, consumir, es decir, utilizar para su desgaste, para su desaparición, a las palabras. Nuestra lengua ahí pierde o puede perder muchas de sus capacidades, muchas de sus potencialidades, precisamente porque lo que queremos es limitarla estrecha y exclusivamente a aquello que nos va a permitir sacar adelante una circunstancia de negocios, de trato laboral, o, ¿por qué no?, incluso de intercambio en una zona de poder. Recordemos que hay frases terribles, espantosas, como aquella de que el que paga manda, o el cliente siempre tiene la razón. Y si yo estoy en la condición de requerir que me aprueben, que me acepten, para que
compren mi servicio, mi mercancía, mi producto. Entonces, debo contemporizar, debo buscar un acuerdo, un equilibrio, para no echar a perder precisamente una venta, para no arruinar la posibilidad de un cliente que probablemente se puede volver asiduo y que puede representar pingües dividendos precisamente para mi ámbito laboral. Y esto, desde luego, va directamente a la labor que yo hago, al aprecio, al posicionamiento que yo tengo dentro de mi contexto de trabajo. Y entonces hablo con personas que probablemente no tenemos puntos de contacto, no los queremos tampoco, pero tenemos que acordar, tenemos que pactar para estar en una zona más o menos neutral, o por lo menos más o menos llevadera del lenguaje, que nos permita hacer dichos negocios, que nos habilite para continuar el trato. Y entonces estamos viendo a la lengua no como la posibilidad de la expresión, lo voy a decir, perdón, quizá de una manera demasiado hiperbólica, no como la posibilidad de expresión del espíritu o del conocimiento del otro o de la aparición de un mundo o de los vestigios de un mundo distinto al mío, no, sino el lenguaje como un mero puente, como una mera puerta, un pasillo de acceso para conseguir determinado fin o determinados fines. En ese sentido, al consumir el idioma de esa manera, lo que hacemos, desde luego, es encomendarle única y exclusivamente que se dedique a permitir que los individuos puedan establecer una forma de intercambio económico, comercial, pero que sabemos que lo rebasa. Ese es el gran problema. Sabemos que lo rebasa. Cuando Starbucks dice que vende experiencia o algo así, lo que está diciendo no es un disparate. Se dieron cuenta de que los individuos desprendemos a partir de lo que parece meramente práctico, de lo que se establece o se trata de establecer como una forma eficaz, nada más para un fin, tener un contrato, conseguir un cliente, ganar una cuenta, etcétera. De ahí se desprenden muchas más cosas, porque los vendedores lo saben bien, el sujeto debe ser agradable. Imagínense a alguien que intenta vender y que no es agradable. Olvidemos su actitud corporal, incluso su gestualidad, y vayámonos a sus palabras. Imagínense a alguien que no de una manera meliflua, no de una manera elegante y convincente, busca hacerle notar al cliente que le conviene, por todas razones, convertirse en alguien que debe quedarse con su empresa, con su ámbito laboral, porque son los que le ofrecen los mejores servicios. Y entonces no acude a los encantos y seducciones del lenguaje, pero tiene que hacerlo. A pesar de la resistencia, a pesar de la incomodidad, a pesar de las diferencias, a pesar, ¿por qué no?, del enojo, a pesar de los encontronazos. Y en consecuencia, practicamos un consumo del lenguaje donde nos vemos a veces obligados a valernos de sus capacidades, al mismo tiempo que lo estamos traicionando en ese uso, porque nos estamos traicionando a nosotros. Porque no es eso lo que en realidad deseamos. Pero la vida cotidiana es mucho menos complaciente, es fuertemente ríspida, arisca, y en muchos momentos no nos deja opciones o no nos las da. No hay escapatorias, no hay alternativas, y en consecuencia debo, decía yo hace unos instantes, tratar de establecer un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio probablemente me conduzca a un manejo mercenario, ¿por qué no?, de la palabra. Así como en otras culturas existen los escritores fantasmas, estos que elaboran el texto, mientras que el verdadero autor, es decir, mejor dicho, quien va a aparecer como autor, como auténtico autor del texto, es otra persona. Quiero escribir mi vida y quiero que la hagan interesante, pero obviamente quiero que
en esas memorias aparezca mi nombre. Y por lo tanto contrato a un escritor que va a hacer esa labor, vamos a platicar, quizá él haga grabaciones, realicemos diversas entrevistas, yo le dé acceso a documentos, hable con otras personas cercanas a mí, qué sé yo. Y todo eso lo va a organizar y le va a dar una forma tal que sea presentable, que pueda ser atractivo, que pueda representarle un interés a un amplio público lector. Pero él solamente hace ese trabajo y no se lleva crédito de portada, porque el crédito de portada es mío, porque soy yo hablando de mí mismo. Lo considero, o mejor dicho, el papel que cumple es como de un técnico que organiza al lenguaje para que yo alcance un fin. Y, si se me permite el exceso, eso es, me parece, un uso mercenario del lenguaje, no menos mercenario que cuando, sin ningún convencimiento, solamente movidos por el interés económico, material, por la conveniencia, que también está ligada al poder, igual que lo otro, igual que lo económico, igual que lo material, por eso nos conducimos a decir cosas que en realidad no nos importan, a valorar lo que en verdad nos tiene sin cuidado y a ocuparnos de aquello que incluso nos provoca en realidad desdén, que despreciamos. Pero lo importante de esto no es la actitud psicológica, sino la actitud con el lenguaje, las palabras que usamos. Y entonces, en el uso mercenario del lenguaje, podemos incurrir, ¿por qué no?, en la traición no solo de nosotros, sino la traición que tiene que ver con la estadía, la forma de existencia, el ser que nosotros quisiéramos alcanzar o quisiéramos tener, si es que lo queremos, a través del lenguaje. Pero ya sé que muy probablemente esta perspectiva, probablemente ontológica, le puede tener sin cuidado a la inmensa mayoría, pero aparece. En el fondo aparece, como aparece, lo mencioné de casualidad, el hecho de que en no pocos diálogos y en no pocas discusiones, en una infinidad de confrontaciones verbales, el tema no es aquel que parece que ocupa a los sujetos que están haciendo su construcción verbal. El tema verdadero es el poder que están disputando a través del uso de las palabras, del uso del lenguaje. Y entonces, en realidad hay un significado de fondo, o hay significados de fondo, pero esto lo estoy mencionando para tratar de construir una ilustración, aunque sea mínima, acerca de cómo hacemos consumo del idioma, consumo en el peor sentido, consumo como el tomar las palabras, la lengua, y desgastarla en el trayecto de su uso. No damos con ello más vida a los objetos que nombramos o más vida a la lengua al utilizarla. Al contrario, lo que hacemos es como si fuera un instrumento, digamos un pliego de lija. Una vez que ya no sirve, lo desechamos. Una vez que se desgastó, una vez que se vuelve inútil, necesitamos uno nuevo. Y esto lo digo porque me parece que las capacitaciones, y las pongo entre comillas, que continuamente dan en muchos ámbitos laborales, uno de ellos, tienen que ver con eso. Esas capacitaciones probablemente deberían llamarse colección de nuevos trucos, de nuevas tretas, de nuevos ardides, de nuevas estrategias para conseguir clientes y vender mejor. Existe infinidad de manuales a propósito de ese tema, por supuesto. Existen infinidad de sujetos que se proponen como los que nos pueden adiestrar en esa clase de cosas, y el lenguaje en ellos, a pesar de que busca o pretende buscar tocar la grandeza, a pesar de que parece que busca lo más noble, lo más hondo, lo más profundo, lo más emocionante de las personas, es en realidad una absoluta falsificación. Pensemos en los motivadores que nos dicen en las pláticas y que nos piden que contestemos, y que contestemos con entusiasmo. ¿Quién puede lograrlo? Y tenemos que contestar nosotros o yo. ¿Quién va a salir a triunfar este día? Nosotros. ¿Quién va a lograr sus metas? Nosotros. Es decir,
estamos ante un fenómeno de la lengua donde en realidad su uso, su práctica es de alguna manera la negación de lo más noble, la negación de lo más alto que puede haber en los sujetos. Y nos piden que desplacemos las zonas ingobernables, la emotividad, la sensibilidad, la capacidad, o mejor dicho, el intento tal vez de obtener la capacidad de entendimiento a través del lenguaje, de las palabras, sobre el mundo, sobre los otros, sobre uno mismo, que lo desplacemos para dar lugar a los objetivos que no tienen que ver con el lenguaje, sino que tienen que ver con visiones fuertemente materialistas, poderosamente egoístas, y que hacen que el sujeto se divorcie de su entorno, que se prometa a sí mismo que nada lo va a detener, que va a lograr el éxito, va a escalar, suponemos, rumbo al cielo, rumbo al paraíso, al jardín del Edén, de una manera segura, firme, clara, hasta estar en la cima. Pero en la cima no hay mucho espacio para que puedan llegar multitudes. No caben muchas personas en la cima, solamente unas pocas, unas cuantas. Y los demás probablemente no alcanzarán la cima, quedarán a la mitad del trayecto, o ¿por qué no? Cuando parece que ya están a punto de alcanzarlo, van a desbarrancarse, caerán. Pero todo esto solo es interesante y solo es importante porque lo hacemos a través de las palabras, del lenguaje. Pero frente a esa posibilidad, tenemos el panorama, los parajes que nos puede proponer el lenguaje como elaboración. Pero aquí hay algunas dificultades. La primera de ellas, pertenecemos a un ámbito lingüístico muy restringido, muy específico, que está determinado para empezar no solamente por nuestra lengua materna, sino para seguir por el grupo humano en el que nos insertamos, para decirlo rápido, nuestra familia. Desde luego están las influencias de otros contextos cercanos, la escuela, por ejemplo, el ámbito del trabajo, y sin duda alguna el intercambio que tenemos con otra clase de sujetos, en otros ámbitos. Pero es muy difícil que alcancemos a percatarnos que pertenecemos a esa esfera, a esa dimensión de la lengua. Y cuando creemos que nos expresamos libre y llanamente, de un modo que no está restringido, que no está atado a nada, no nos damos cuenta que hablamos como hablan en nuestra casa, que hablo como habla mi papá, como habla mi mamá, que uso sus referentes, aunque no sean de primera mano. No sé, pensemos esto, en el primer tercio del siglo XX, muchos jóvenes emigran del campo a la ciudad, y en el segundo tercio del siglo XX forman familias en la ciudad, si no es que ya traían una familia al venir a la ciudad provenientes del campo, y los que se forman, los hijos, los descendientes que se forman ya en la ciudad, estamos en el segundo tercio del siglo pasado, no pueden tener como referente, por ejemplo, menciones, objetos, realidades que le pertenecen al ámbito rural. En realidad, el referente se los proveen sus padres, se los proveen sus ancestros. Y en ese sentido, cuando alguien dice por caso, doy vueltas como malacate, ¿qué andas haciendo? Ay, es que no encuentro mi celular, le quité el sonido y ahora no lo localizo, y por eso doy vueltas como malacate. Pero sí sé que es un malacate. ¿Alguna vez he visto un malacate? Es decir, tengo ese referente por que está inserto en mi vida, o es un referente meramente lingüístico, proveniente del habla de mis padres. Y esto que estoy diciendo juega para ir creando una comprensión. Pero el punto es que yo voy a creer que ese referente me pertenece entera, genuinamente, originalmente a mí, cuando en realidad yo lo recibí en donación, a mí me lo dieron. Y esto hace una diferencia sustantiva. Hace una diferencia sustantiva
porque, recordando un poema de Benedetti, el malacate va a ser para mí una información y una noticia, nunca enteramente una realidad. Mientras que me proporcionó su referente, mis padres, sí lo conocieron, lo experimentaron como una realidad no solo lingüística, como una realidad física, material. Y hay una diferencia en tal cosa, porque puede ser que mientras ellos, habituados a referir solamente aquello que experimentaron vívidamente, nunca se dieron a la elaboración, yo estoy tratando de hablar de ella frente al lenguaje como consumo, frente al lenguaje que me atreví a llamar en una práctica mercenaria, ellos no se van a dar cuenta de que yo muté su práctica para convertir un referente al cual no tuve acceso directamente en ningún momento, pero sí tuve acceso directo a través de la verbalización de mis padres, de su práctica del habla, y entonces ya lo hice mío. Y si lo digo de otra manera, es como haberme apoderado de un recuerdo. Alguien me platica una anécdota y la hago mía, y yo ya soy el protagonista de esa anécdota. Yo ya soy aquel a quien le sucedió. ¿Sucede esto? Claro que sí. Dicen algunos, en una muy discutible, muy polémica forma de explicarlo, que es una apropiación. Solamente que las apropiaciones tienen o nos pueden deparar sorpresas, consecuencias que a veces no tenemos contempladas. Porque resulta que quizá yo me tropiece con alguien que sí sabe que es un malacate y que entonces me haga, no un cuestionamiento, no un interrogatorio, no me va a aplicar un test, pero que me haga una observación donde me obligue o me pida que yo dé más información a propósito del malacate y que entonces yo no tenga material ni conceptual ni de ningún otro tipo, lingüístico por supuesto, para poder responder a esa demanda. Que alguien me diga, sí, como los malacates que se acostumbraban en el Bajío, diferentes de los malacates que llegaron a utilizarse en el norte de la República. ¿De qué me está hablando? Es decir, mi idea general del malacate es una. No sabía que tuviera subdivisiones o que el concepto, que la idea, que el referente se prestara a posibilidades, a variantes. Y esas varianzas me desconciertan y tal vez incurra en retrotraerme a una actitud donde lo deja así en lo general. Sí, ¿verdad? Sí, hay tantas cosas diferentes para evadir el hecho de que no tengo noción clara, no tengo el referente para saber a qué me estoy enfrentando. Lo tuve a través de las palabras. Pero todo esto forma parte de la esfera lingüística a la que pertenecemos en la vida cotidiana. Yo hablé de elaboración en un principio, se supone que iba para allá, y ese es el problema. Necesito que algo rompa esa esfera, que algo irrumpa, es decir, que alguna forma o algunas formas de la lengua aparezcan y que pongan en contraste y, por qué no, en confrontación, en duda, la esfera del lenguaje a la que yo pertenezco y en la que creo que legítimamente me desenvuelvo sin ningún problema, sin ninguna clase de traba, sin ninguna clase de dificultad, porque creo que vivo en un ámbito cerrado. Y en efecto, es una dimensión, para decirlo de una manera tonta, me perdonarán los filósofos, como una mónada, autosuficiente. No necesita que nada entre y no hay necesidad de que nada salga. Y en consecuencia, mi práctica de la lengua es una práctica heredada, inconsciente, en la cual yo supongo que yo poseo a las palabras cuando en realidad ellas están haciendo uso de mí. A través de mí, a través de la repetición, por ejemplo, del uso de los referentes, yo estoy diciendo lo que dice mi papá, lo que dice mi mamá, lo que decían mis abuelos. No estoy diciendo lo mío, yo no lo elegí, solo lo heredé, solo apareció en mí. La imitación, la repetición, la reiteración ha provocado el vaciamiento de contenido de lo que ya ni siquiera puede considerarse referencial. Y en consecuencia,
lo que yo hago es un uso más o menos vacuo, más o menos inconsistente y a veces fuertemente inconsistente de las palabras. No tengo detrás de mis palabras nada que ofrecer. Muchos poetas, muchos pensadores lo han sospechado. Nosotros no lo sospechamos. En la vida cotidiana no hay sospecha de tal cosa. Y como no la hay, entonces nos manejamos con la seguridad de aquel que tiene todas las certezas. Y si yo estoy cierto de que mi práctica del lenguaje es suficiente para poder expresar lo que yo busco, lo que yo quiero, lo que me atormenta, lo que me habita, en ese momento ya no hay elaboración, no puede haber elaboración. No la hay porque la elaboración requiere fractura, requiere ruptura, requiere que yo mediante el vaciamiento de mi ámbito de lenguaje cotidiano permita la aparición o pueda realizar las operaciones que me conduzcan a la adopción de nuevos contenidos, de nuevos referentes. Pero resulta que no voy a hacer esto de ir a un diccionario, aprenderme una palabra, tratar de retenerla, con su significado por supuesto, y después utilizarla. No hacemos eso. No sucede. En otro momento llegamos a decir que la lectura tal vez nos posibilita, la práctica lectora tal vez nos posibilita tal cosa, pero en realidad ni la lectura a veces puede garantizar tal cosa. Y el poder independizarse, ser autónomo de la práctica cotidiana del habla, de la esfera del lenguaje donde nos encontramos situados, no es tarea fácil y no es tarea inmediata y requiere de un esfuerzo que muy probablemente nunca se dé porque ante los apremios de otra clase de cuestiones, ante las tribulaciones de la vida cotidiana, ante los temas y los asuntos, los tópicos que nos absorben y que pertenecen a otros ámbitos, terminamos en efecto olvidando el ámbito de la lengua, del lenguaje, e insertándonos en esos otros ámbitos y haciendo de las palabras las siervas de otras disciplinas, de otras preocupaciones y de otras comprensiones. No llegamos a una comprensión de algo porque partamos de las palabras. Llegamos a la comprensión de algo porque pensamos que las palabras son o pueden ser el instrumento, desechable por supuesto en un momento dado, para alcanzar esos objetos que nos interesan. Y por eso, muchas veces, el desdén, las palabras se las lleva el viento. Es cosa de palabras. Es decir, las palabras no tienen peso, ni densidad, ni consistencia, y parece que no tuvieran realidad si no se las presta a esa realidad, la realidad externa, la realidad material. Y entonces, la elaboración requiere de otras cosas. Pero estamos apenas en un primer tema, o en un primer asunto. No sé si vamos a alcanzar a llegar al prólogo de Campos, pero sí sé que nos está dando buen pie precisamente para hablar de esto, de lo cual no nos ocupamos con frecuencia, porque parece cosa de academia, porque parece cosa de gabinete, porque parece cosa de eruditos o de especialistas, y no lo es. Porque resulta que vivimos también una realidad fuertemente lingüística, una realidad que muchas veces está determinada por las palabras sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nos percatemos de ello. Amigos, vamos a seguir hablando de estos temas. Ya llegamos al final de nuestro programa. Les agradezco su paciencia, su atención. Seguiremos hablando de literatura, poesía y vida cotidiana, algunas cosas que las entrelazan o que las relacionan y que nos van a permitir observar algunos detalles de los cuales no nos ocupamos con frecuencia. Por el momento, me es muy grato desearles buenas noches e invitarlos a la próxima emisión de este programa, su programa, Juicios Insensatos. Muchas gracias por su compañía, su atención. Tengan ustedes muy buenas noches.